El primer libro de las Crónicas, capítulo 24. Los descendientes de Aarón, los sacerdotes, fueron organizados en grupos para el servicio. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. De modo que solo Eleazar e Itamar quedaron para seguir adelante con el sacerdocio. Con ayuda de Sadoc, quien era un descendiente de Eleazar, y de Ahimelech, quien era un descendiente de Itamar, David dividió a los descendientes de Aarón en grupos de acuerdo a sus diferentes responsabilidades. Los descendientes de Eleazar se dividieron en 16 grupos y los de Itamar en 8, porque había más jefes de familia entre los descendientes de Eleazar. Todas las tareas se asignaban a los diversos grupos mediante un sorteo sagrado, para no mostrar ninguna preferencia, ya que había muchos funcionarios capacitados que servían a Dios en el santuario entre los descendientes de Eleazar y los de Itamar. Semaías, hijo de Natanael, un levita, actuó como secretario y anotó los nombres y las responsabilidades en la presencia del rey, de los oficiales, del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de familia, de los sacerdotes y de los levitas. Los descendientes de Eleazar y de Itamar se turnaban para echar suertes. La primera suerte le tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim, la decimotercera a Upa, la decimocuarta a Jesebeab, la decimoquinta a Bilga, la decimosexta a Imer, la decimoséptima a Esir, la decimoctava a Afisés, la decimonovena a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaía, la 24ª a Maasías. En la casa del Señor cada grupo cumplía con las responsabilidades asignadas de acuerdo con los procedimientos establecidos por su antepasado Aarón, en obediencia a los mandatos del Señor, Dios de Israel. Estos fueron los otros jefes de familias descendientes de Leví. De los descendientes de Amram, el jefe fue Sebuel. De los descendientes de Sebuel, el jefe fue Jeedías. De los descendientes de Reabías, el jefe fue Isías. De los descendientes de Izar, el jefe fue Selomit. De los descendientes de Selomit, el jefe fue Jaat. De los descendientes de Hebrón, Jerías fue el jefe. Amarías fue el segundo, Jaasiel el tercero y Jecamán el cuarto. De los descendientes de Uziel, el jefe fue Micaía. De los descendientes de Micaía, el jefe fue Samir, junto con Isías, el hermano de Micaía. De los descendientes de Isías, el jefe fue Zacarías. De los descendientes de Merari, los jefes fueron Mali y Musi. De los descendientes de Jaasías, el jefe fue Beno. De los descendientes de Merari por Jaasías, los líderes fueron Beno, Soam, Zacur e Ibri. De los descendientes de Mali, el jefe fue Eleazar, aunque no tuvo hijos. De los descendientes de Cis, el jefe fue Jerameel.
De los descendientes de Musi, los jefes fueron Mali, Eder y Jerimot. Esos fueron los descendientes de Leví según sus diversas familias. Al igual que a los descendientes de Aarón, se les asignaron responsabilidades por medio de sorteo sagrado sin tomar en cuenta la edad o el nivel. Se echaron las suertes en la presencia del rey David, de Sadoc, de Ahimelech y de los jefes de familia, de los sacerdotes y de los levitas. El primer libro de las Crónicas, capítulo 25. David y los comandantes del ejército designaron hombres de las familias de Asaf, de Emán y de Jedutún para proclamar los mensajes de Dios acompañados de liras, arpas y címbalos. La siguiente es una lista de sus nombres y sus responsabilidades. De los hijos de Asaf estaban Zacur, José, Netanías y Azarela. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre Asaf, quien proclamaba los mensajes de Dios por orden del rey. De los hijos de Jedutún estaban Gedalías, Seri, Jesaías, Simei, Asabías y Matatías, 6 en total. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre, Jedutún, quien proclamaba los mensajes de Dios al son de la lira, dando gracias y alabando al Señor. De los hijos de Emán estaban Buquías, Matanías, Uziel, Subael, Jerimot, Ananías, Ananí, Eliata, Gidalti, Romantieser, Josbecasa, Maloti, Otir y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, el vidente del rey, pues Dios lo había honrado con 14 hijos y 3 hijas. Todos estos hombres estaban bajo la dirección de su padre mientras tocaban música en la casa del Señor. Entre sus responsabilidades estaba tocar címbalos, arpas y liras en la casa de Dios. Asaf, Jedutún y Emán dependían directamente del rey. Todos ellos, junto con sus familias, estaban capacitados para tocar música delante del Señor, y todos, 288 en total, eran músicos por excelencia. Los músicos se designaban para los turnos de servicio mediante el sorteo sagrado, sin tomar en cuenta si eran jóvenes o ancianos, maestros o discípulos. La primera suerte le tocó a José, del clan de Asaf, y a 12 de sus hijos y parientes. La segunda, a Gedalías y a 12 de sus hijos y parientes. La tercera, a Zacur y a 12 de sus hijos y parientes. La cuarta, a Seri y a 12 de sus hijos y parientes. La quinta, a Netanías y a 12 de sus hijos y parientes. La sexta, a Buquías y a 12 de sus hijos y parientes. La séptima, a Azarela y a 12 de sus hijos y parientes. La octava, a Jesaías y a 12 de sus hijos y parientes. La novena, a Matanías y a 12 de sus hijos y parientes. La décima, a Simei y a 12 de sus hijos y parientes. La undécima, a Uziel y a 12 de sus hijos y parientes. La duodécima, a Asabías y a 12 de sus hijos y parientes. La decimotercera, a Subael y a 12 de sus hijos y parientes. La decimocuarta, a Matatías y a 12 de sus hijos y parientes. La decimoquinta, a Jerimot y a 12 de sus hijos y parientes. La decimosexta, a Ananías y a 12 de sus hijos y parientes. La decimoséptima, a Josbecasa y a 12 de sus hijos y parientes. La decimoctava, a Ananí y a 12 de sus hijos y parientes.
La 19ª a Maloti y a 12 de sus hijos y parientes. La 20ª a Eliata y a 12 de sus hijos y parientes. La 21ª a Otir y a 12 de sus hijos y parientes. La 22ª a Gidalti y a 12 de sus hijos y parientes. La 23ª a Maasiot y a 12 de sus hijos y parientes. La 24ª a Romanti-Ezer y a 12 de sus hijos y parientes. El primer libro de las Crónicas, capítulo 26. Estas son las divisiones de los porteros. De los coreitas estaba Meselemías, hijo de Coré, de la familia de Abiasaf. Los hijos de Meselemías fueron Zacarías, el mayor, Gediael, el segundo, Zebadías, el tercero, Jatniel, el cuarto, Elam, el quinto, Johanán, el sexto, y Elioenai, el séptimo. Los hijos de Obed-Edom, también porteros, fueron Semaías, el mayor, Josabad, el segundo, Joá, el tercero, Sacar, el cuarto, Natanael, el quinto, Amiel, el sexto, Isacar, el séptimo, y Peultai, el octavo. Dios había bendecido a Obed-Edom en gran manera. Semaías, el hijo de Obed-Edom, tuvo hijos muy capaces que obtuvieron posiciones de gran autoridad en el clan. Sus nombres fueron Otni, Rafael, Obed y Elzabad. Sus parientes, Eliú y Samaquías, fueron también hombres muy capaces. Todos estos descendientes de Obed-Edom, entre ellos sus hijos y nietos, 62 en total, eran hombres muy capaces y competentes para su trabajo. Los 18 hijos y parientes de Meselemías también fueron hombres muy capaces. Osa, del clan de Merari, designó a Simri jefe de entre sus hijos, aunque no era el mayor. Entre sus otros hijos estaban Hilcías, el segundo, Tebalías, el tercero, y Zacarías, el cuarto. Los hijos y parientes de Osa que sirvieron como porteros sumaban 13 en total. Estas divisiones de porteros llevaban el nombre del jefe de su familia y, al igual que los demás levitas, servían en la casa del Señor. Fueron designados por familias para estar de guardia en las distintas puertas sin tomar en cuenta su edad o preparación, porque todo se decidía por medio del sorteo sagrado. La responsabilidad por la puerta oriental le tocó a Meselemías y a su grupo. La puerta del norte fue asignada a Zacarías, un hombre de una sabiduría fuera de lo común. La puerta del sur le tocó a Obed-Edom y sus hijos quedaron a cargo del depósito. A Asupim y a Osa les asignaron la puerta occidental y la entrada que conduce al templo. Los turnos de guardia se dividían de manera equitativa. Cada día se asignaban 6 levitas a la puerta oriental, 4 a la puerta del norte, 4 a la puerta del sur y 2 pares al depósito. Cada día se asignaban 6 levitas a la puerta occidental, 4 a la entrada que conduce al templo y 2 al atrio. Esas fueron las divisiones de los porteros de los clanes de Coré y Merari. Otros levitas, bajo la dirección de Ahías, estaban a cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros que contenían las ofrendas dedicadas al Señor. Jehiel fue el líder de la familia de Libni del clan de Gersón. Setam y su hermano Joel, hijos de Jehiel, estaban a cargo de los tesoros de la casa del Señor.
Estos son los líderes que descendían de Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Del clan de Amram, Sebuel fue un descendiente de Gersón, hijo de Moisés. Era el funcionario principal de los tesoros. Sus parientes por parte de Eliezer fueron Rehabías, Jesaías, Joram, Sicri y Selomot. Selomot y sus parientes estaban a cargo de los tesoros que contenían las ofrendas que el rey David, los jefes de familia, los generales, los capitanes y otros oficiales del ejército habían dedicado al Señor. Estos hombres dedicaron para el mantenimiento de la casa del Señor parte del botín que habían ganado en batalla. Selomot y sus parientes también cuidaban las ofrendas dedicadas al Señor por Samuel el vidente, Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia. Todas las demás ofrendas que habían sido dedicadas también estaban a su cargo. Del clan de Izhar, a Kenanías y a sus hijos se les dieron responsabilidades administrativas como funcionarios y jueces sobre Israel. Del clan de Hebrón, Asabías y sus parientes, 1,700 hombres capaces, quedaron a cargo de las tierras israelitas al occidente del río Jordán. Eran responsables de todos los asuntos relacionados con el trabajo del Señor y con el servicio al rey en esa área. También del clan de Hebrón estaba Jerías, quien era el jefe de los hebronitas según los registros genealógicos. En el año 40 del reinado de David, se hizo una investigación en los registros y se encontraron hombres capaces del clan de Hebrón en Jazer, en la tierra de Galaad. Había 2,700 hombres capaces entre los parientes de Jerías. El rey David los envió al lado oriental del río Jordán y los puso a cargo de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés. Eran responsables de todos los asuntos relacionados con Dios y con el rey. El primer libro de las Crónicas, capítulo 27. La siguiente es la lista de los generales y capitanes israelitas y de sus oficiales, quienes servían al rey. Supervisaban las divisiones del ejército que estaban de guardia cada mes del año. Cada división constaba de 24,000 hombres y servía durante un mes. Jasobeam, hijo de Sabdiel, fue el comandante de la primera división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el primer mes. Era descendiente de Fares y estaba a cargo de los oficiales del ejército durante el primer mes. Dodai, descendiente de Ahoa, fue el comandante de la segunda división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el segundo mes. Su oficial principal era Miclot. Benaía, hijo del sacerdote Joiada, era el comandante de la tercera división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el tercer mes. Este fue el Benaía que comandó el grupo selecto del ejército de David, conocido como los 30. Su hijo, Amisabad, fue el oficial principal. Asael, hermano de Joab, era comandante de la cuarta división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el cuarto mes. Asael fue sucedido por su hijo Zebadías. Sama, el israelita, era comandante de la quinta división de 24,000 soldados
que estaba de guardia durante el 5º mes. Ira, hijo de Iques de Tecoa, era el comandante de la 6ª división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el 6º mes. Heles, un descendiente de Efraín de Pelón, era el comandante de la 7ª división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el 7º mes. Sibecai, un descendiente de Sera de Usa, era el comandante de la 8ª división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el 8º mes. Abiezer de Anatot, en el territorio de Benjamín, era el comandante de la 9ª división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el 9º mes. Maarai, un descendiente de Sera de Netofa, era el comandante de la 10ª división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el 10º mes. Benaía de Piratón en Efraín era el comandante de la 11ª división de 24,000 soldados que estaba de guardia en el 11º mes. Eled, un descendiente de Otoniel de Netofa, era el comandante de la 12ª división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el 12º mes. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Tribu Rubén, jefe Eliezer, hijo de Sicri. Tribu Simeón, jefe Cefatías, hijo de Maaca. Tribu Leví, jefe Asabías, hijo de Kemuel. Tribu Aarón, los sacerdotes, jefe Sadoc. Tribu Judá, jefe Eliú, un hermano de David. Tribu Isaacar, jefe Omri, hijo de Micael. Tribu Zabulón, jefe Ismaías, hijo de Abdías. Tribu Neftalí, jefe Jerimot, hijo de Asriel. Tribu Efraín, jefe Oseas, hijo de Asasías. Tribu Manasés al occidente, jefe Joel, hijo de Pedaías. Tribu Manasés de Galaad al oriente, jefe Ido, hijo de Zacarías. Tribu Benjamín, jefe Jaasiel, hijo de Abner. Tribu Dan, jefe Azareel, hijo de Jeroam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Cuando David hizo el censo, no contó a los que tenían menos de 20 años, porque el Señor había prometido hacer a los israelitas tan numerosos como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, comenzó el censo, pero nunca lo terminó porque el enojo de Dios se desató sobre Israel. El número total nunca fue anotado en los registros oficiales del rey David. Asmavet, hijo de Adiel, estaba a cargo de los tesoros del palacio. Jonatán, hijo de Usías, estaba a cargo de los tesoros regionales en todas las ciudades, aldeas y fortalezas de Israel. Esri, hijo de Kelub, estaba a cargo de los trabajadores que cultivaban las tierras del rey. Simei de Ramá estaba a cargo de los viñedos del rey. Sabdi de Sefam era responsable de las uvas y de las provisiones de vino. Baal Hanán de Geder estaba a cargo de los olivares del rey y de las higueras sicómoros de las colinas de Judá. Joás era responsable de las provisiones de aceite de oliva. Sitrai de Sarón estaba a cargo del ganado en la llanura de Sarón. Safat, hijo de Adlai, era responsable del ganado en los valles. Obil, el ismaelita, estaba a cargo de los camellos. Geedías de Meronot estaba a cargo de los burros.
Jasís, el agareno, estaba a cargo de los rebaños de ovejas y cabras del rey. Todos estos oficiales administraban las propiedades del rey David. Jonatán, el tío de David, era un sabio consejero del rey, un hombre de gran percepción y un escriba. Jehiel, el acmonita, era responsable de la educación de los hijos del rey. Ahitofel era el consejero real. Husai, el arquita, era el amigo del rey. A Ahitofel lo sucedieron Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar. Joab era el comandante del ejército del rey.